Bueno, vamos a iniciar entonces con la explicación de la clase del encuentro que tuvimos de manera virtual. Vamos a hablarles acerca del movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vemos entonces que tiene el movimiento rectilíneo uniforme tiene ciertas características, cuáles son velocidad constante, va siempre a trayectoria en línea recta, el espacio recorrido es igual que el desplazamiento, en tiempos iguales se recorren distancias iguales, la rapidez es igual que el módulo de la velocidad, es decir, la rapidez nos habla solamente de la parte numérica, entonces por eso son iguales y es un movimiento poco usual. Es poco usual porque en la vida cotidiana pues vamos a encontrar movimientos prolongados donde hay aceleración o desaceleración, mientras que en este tipo de movimientos va a ser lapsos cortos donde se va a mantener una velocidad constante. Estas son las características del movimiento rectilíneo acelerado. También se maneja una trayectoria en línea recta, hay aceleración, es decir, cambia la velocidad. Es decir, podemos pasar de 10 metros por segundo a 30 metros por segundo para un aumento, o de 50 metros por segundo pasar a 1 metro por segundo, es decir, disminuye. Puede aumentar o puede disminuir. La aceleración siempre va a ser igual, es decir, en todos los tramos va a haber una aceleración constante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la aceleración en el inicio fue de 10 metros por segundo cuadrado, al final del movimiento va a tener la misma aceleración de 10 metros por segundo cuadrado. Es decir, que esos aumentos o disminuciones en la velocidad van a ser o se van a dar de manera uniforme. Es un movimiento muy común en el día a día. Hay una velocidad final v y una velocidad inicial v sub 0. Así vamos a trabajar en los ejercicios. Vemos aquí un comparativo con las características de las variables y nos hablan aquí cuáles son. Entonces, miren, la trayectoria para ambos movimientos se da en línea recta. Para la velocidad tenemos en el rectilíneo uniforme una velocidad constante, en el uniformemente variado se da que la velocidad va a aumentar o va a disminuir. En este primer caso no va a haber ni aumento ni disminución. En este segundo caso sí va a aumentar o a disminuir. Y gracias a eso es que nos aparece la aceleración. Tipo de movimiento poco usual en el rectilíneo uniforme y común en el día a día en el uniformemente acelerado o uniformemente variado, como dice acá. La aceleración en el rectilíneo uniforme es igual a 0. Se dice no hay aceleración o se dice que sí hay aceleración pero con un valor 0. Mientras que en el uniformemente variado sí hay aceleración y el valor es diferente de 0. ¿Sí? Puede ser cualquier valor y esa aceleración va a ser constante. Tenemos aquí las ecuaciones del movimiento. Entonces aquí en la primera situación tenemos las que hemos manejado para la velocidad, para cierta velocidad, y tenemos al frente las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estas son las siglas para cada tipo de movimiento. Y vemos entonces que en este segundo grupo de ecuaciones se encuentra el término de la A, que es la aceleración. Vamos entonces a ver de acuerdo que el tipo de ejercicio así mismo se va a aplicar las ecuaciones para solucionar los ejercicios propuestos. Hay que recordar que las unidades de la velocidad es de metro por segundo cuadrado. Vamos a dejar así. Las unidades de velocidad es de metro por segundo y las de aceleración es de metro por segundo cuadrado. Aquí vemos las variables a que corresponden. X, posición final, X sub 0, posición inicial. V es velocidad final, V sub 0 es la velocidad inicial y la T que es el tiempo. Vamos a ver ahora las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos acá los diferentes tipos de gráficos que podemos analizar con este movimiento. Puede ser el de posición, velocidad o aceleración. Si podemos observar en esta recta numérica donde se encuentra el carrito rosado, es la misma que tenemos aquí de manera vertical. Miren, aquí nos hablan de X posición en metros y aquí también X posición en metros. ¿Listo?
tenemos que observar que este carro tiene punto de partida en 2 metros positivo. Entonces observemos que en 2 positivos vamos a arrancar, vamos a poner un punto de partida de ese automóvil. Aquí nos han puesto el dato que la velocidad es de 1 metro por segundo cuadrado y esa velocidad no va a cambiar. Entonces vamos a hacer una pendiente hacia arriba creciente, ¿ya? Porque la velocidad es positiva, porque el carrito se dirige hacia la derecha del punto de referencia. Vemos aquí el segundo gráfico de la velocidad, donde debemos ubicar la línea totalmente horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque no hay cambio en esa velocidad. Todo es constante. Es decir, esa línea se ubica en el valor. Aquí nos dice que es 1, la ubicamos en el valor 1 metro por segundo y tiramos esa línea de manera horizontal sin ninguna pendiente. Y finalmente tenemos el gráfico de aceleración. Como les decía, si la velocidad es constante no vamos a tener aceleración, o mejor dicho, la aceleración va a tener un valor de 0. Entonces la gráfica de la aceleración va a estar sobre el eje X. Aquí tenemos el análisis, que si observamos una línea recta, parte de la posición inicial 2 metros, y nos da el valor de la velocidad, que es 2 metros por segundo. Al ser desplazamiento hacia la derecha del eje, la velocidad es positiva y la pendiente de la gráfica de posición versus tiempo es positiva. En la velocidad versus tiempo se observa una recta horizontal en el valor de 1, pues que es 1 metro por segundo, y en el tercer gráfico vemos la aceleración sobre el eje X. Acá vemos otra situación donde el carro se dirige hacia la parte izquierda del punto de referencia, hacia la parte izquierda, hacia los negativos. Por ese sentido tenemos, sí, que parte igualmente de 2, pero esta vez la pendiente es negativa, tira hacia abajo. En la velocidad, miren que acá nos están dando el valor que es de menos 3 metros por segundo. Como estamos hablando de un movimiento con velocidad constante, tiramos de nuevo la línea horizontal sin ninguna pendiente en el valor que nos dan, que es menos 3. Igualmente la aceleración sigue siendo 0. En este punto tenemos un punto de partida en menos 1, nos lo dan aquí. Entonces ahí en menos 1 arrancamos con nuestra gráfica y también va hacia la izquierda, es decir que la pendiente también va a ser negativa. La velocidad es constante, vemos que el valor es menos 3, tiramos la línea horizontal en el menos 3 y la aceleración sigue siendo 0. En este caso particular, este carrito rojo está en reposo, totalmente en reposo, pero tiene su posición en menos 2. Entonces en menos 2 vamos a ubicar el punto, como no tiene ningún desplazamiento ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, es constante en esa posición. La velocidad al estar en reposo es igual a 0, es decir, graficamos esa línea sobre el eje X, igualmente que la aceleración es 0. Y en este caso de los tres automóviles, vemos el automóvil verde, el amarillo y el rosado. Vemos que el amarillo y el rosado tienen velocidades iguales de 1 metro por segundo. Entonces si vemos, la línea rosada y la línea amarilla son paralelas, tienen la misma pendiente. ¿Sí? Al tener la misma velocidad tienen la misma pendiente, mientras que el carro verde tiene una pendiente mayor, porque si observamos la velocidad del carro verde es mayor que los otros dos, por eso se ve aquí esta línea de esta forma con una pendiente más grande. Analicemos entonces el punto de partida del vehículo rosado es 2, es correcto, el punto de partida del carro amarillo es 0 y el punto de partida del carro verde es menos 3. Si graficamos las velocidades y sabemos que es un movimiento rectilíneo uniforme, no cambia la velocidad, simplemente ubicamos cada lineecita en la velocidad correspondiente y lo hacemos de manera horizontal sin ninguna pendiente. En uno tanto para el carro amarillo como para el carro rosado. Finalmente los tres carros no tienen aceleración, o mejor dicho la aceleración tiene valor de 0. Por esa razón vamos a ubicar sobre el eje X las tres lineecitas. Vamos ahora con las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vemos aquí ya un caso particular donde la gráfica de la distancia presenta una curva, ya no estamos hablando de línea recta,
Esto se da porque estamos trabajando con funciones cuadráticas. Si observamos o recordamos las ecuaciones que vimos al inicio, vamos por acá, vamos a ver que presentan ya un cuadrado en su expresión. Cuando tenemos gráficas, funciones elevadas al cuadrado, las gráficas nos van a dar en función de curva, ya no va a ser lineal. En cuanto a la velocidad, ya no vamos a tener una línea horizontal, sino que vemos que va a tener una pendiente creciente cuando es acelerado. Y en la aceleración va a ser constante, como les había dicho. Entonces, en este caso, la línea horizontal ya no va a ser sobre el eje CX en 0, sino que va a tener un valor, pero va a ser una línea horizontal. Cuando es desacelerado, va a presentar este tipo de desplazamiento, este tipo de gráfico. Va a seguir siendo una curva y la velocidad va a presentar este tipo de pendiente hacia abajo, decreciente, negativa, y la aceleración, como es una desaceleración, va a tener valores negativos, se va a ubicar en la parte de los negativos. Tenemos aquí ya la explicación anterior y vamos a los ejemplos numéricos, de los ejercicios numéricos. Entonces somos dos ciclistas, viaja por una carretera recta a una velocidad constante de 25 metros por segundo. Determinar la distancia que recorre en 300 segundos. Primero los pasos. Vamos a identificar qué tipo de movimiento es. Les escribo aquí que la clave está aquí subrayado, es la que nos dice que es una carretera recta. Ya sabemos que es rectilíneo y que va a velocidad constante. Si nos dicen que es velocidad constante, no hay aceleración. Es decir, nos están hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Después vamos a revisar que las unidades correspondan. Si aquí nos están hablando en metro por segundo, acá nos deben dar un tiempo en segundos. Si nos dan tiempo en otra unidad o la velocidad en otras unidades, por ejemplo kilómetro por hora, o acá nos meten en vez de segundos minutos, debemos hacer la conversión para que en ambos casos hablemos de lo mismo, en las mismas unidades. En este caso no hay problema porque aquí nos dan metro por segundo y aquí el tiempo nos lo dan en segundos. En ese caso podemos proseguir. En el paso 2 vamos a apuntar los datos que nos da el ejercicio y qué es lo que nos están pidiendo. En el paso 3 recordamos las ecuaciones que aplican para este tipo de movimiento. Entonces aquí traje el cuadrito. Estas son las unidades, este es el movimiento pues más simple. Entonces tenemos estas ecuacioncitas, que si nos detenemos un poquito a mirar, la que está en la parte superior es la misma en la parte inferior, solamente que en este caso por ejemplo han despejado X de acá. Ahora al escoger pues la ecuación que se nos ajusta para la pregunta, en este caso posición X, vamos a escoger esta. Entonces vamos a reemplazar los valores. Recordemos que la X sub 0 es 0. En este caso no nos han indicado en el ejercicio que parta con cierta posición inicial o que haya tenido un desplazamiento inicial. Entonces esa X sub 0 va a ser 0. Al reemplazar ese 0, pues ya nos queda solamente esta parte de la ecuación donde X es igual a B por T. Y lo que nos queda es reemplazar valores. La velocidad vale 25 metros por segundo. Eso nos lo dio el ejercicio. Y el tiempo, 300 segundos. Multiplicamos y nos dan 7500 metros. La respuesta, la distancia que recorre el motociclista en 300 segundos es de 7500 metros. Y ahora vamos al ejemplo 2. El ejemplo 2 debemos realizar un poquito más o tener un poquito más de cuidado. Nos dice que viaja con esta velocidad de 54 km por hora. Se detiene 3 segundos después que el conductor aplica los frenos. La pregunta es, ¿a qué aceleración se somete el carro y cuál es su desplazamiento desde que se aplican los frenos hasta que se detiene? Primer paso, identificar el tipo de movimiento. Entonces, mire acá. Primero nos están dando el mismo enunciado, nos dan las claves. Dice que se detiene. ¿Sí? Si él pasó de tener cierta velocidad a tener velocidad cero, es decir, se detuvo, ya sabemos que ahí desaceleró. Y ya tenemos que trabajar con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Como lo dice acá.
Para detenerse debe existir